Nos toca hablar en esta ocasión sobre el dominio fiduciario, regulado en los artículos 1701 a 1707 del Código Civil y Comercial. La doctrina critica duramente la incorporación de este derecho real en materia de contratos, ¿sí? No está regulado el dominio fiduciario dentro del libro cuarto de los derechos reales, sino en el libro tercero, ¿sí? A continuación de la reglamentación del contrato de fideicomiso. En honor a la verdad, tratándose de un dominio, ¿sí?, imperfecto, debió estar regulado dentro de los derechos reales, ¿sí?, y en particular a continuación del dominio perfecto. De allí que el artículo 1702 del Código disponga que al dominio fiduciario se le aplican las normas de los derechos reales en general y del dominio en particular, ¿sí? Por lo tanto, no encontramos explicación alguna para que el dominio fiduciario haya sido enmarcado dentro del libro tercero de los contratos. Más allá de eso, debemos decir que el dominio fiduciario es un dominio que nace para extinguirse, ¿sí? Es decir, es un dominio que se extingue al cumplimiento del plazo o condición resolutoria previsto en el contrato de fideicomiso. En el caso del fideicomiso inmobiliario, claramente la condición resolutoria va a estar dada por la finalización de la obra, ¿sí? Eso es lo que, digamos, va a ser el hecho que ponga fin al dominio fiduciario sin perjuicio de las obligaciones remanentes que quedarán a cargo del fiduciario y que veremos en unos minutos. En cuanto al ejercicio de este dominio fiduciario, ya algo hemos adelantado, ¿sí? El titular va a estar limitado por las obligaciones impuestas en el contrato de fideicomiso, ¿sí? Pero fuera de esas limitaciones y de las propias de este derecho, ejerce la titularidad del dominio fiduciario como cualquier titular de un derecho real de dominio, ¿sí? Es decir, ejecuta los actos de administración en lo que hace al uso y goce de la cosa, ¿sí?, como cualquier titular, incluso puede percibir los frutos, ¿sí? Y más allá de que pueden contenerse cláusulas en el contrato de fideicomiso que establezcan algunas particularidades sobre la percepción de los frutos, el propio titular del dominio fiduciario podrá, cuando no existan limitaciones, percibir los frutos para sí, obviamente, para sí en el sentido de en beneficio del dominio fiduciario, ¿sí? Por otro lado, tratándose del ejercicio de un derecho real, el titular del dominio fiduciario cuenta con las acciones para defender ese derecho real, es decir, acciones posesorias y acciones reales, ¿sí? Tanto para intentar recuperar la cosa cuando ha sido despojado de ella, como para mantenerla si se encuentra sufriendo actos de turbación. Puede suceder, claramente puede suceder que se susciten supuestos de despojo en donde el titular del dominio fiduciario se ve obligado a intentar recuperar la cosa, ¿sí? Esto quizás podría suceder en un emprendimiento que se encuentra paralizado por un tiempo determinado, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, ahora que estamos atravesando una época de pandemia y donde quizás no se puede continuar con la obra y durante un tiempo prolongado nadie se encuentra, digamos, custodiando el inmueble, podría suceder que aparezcan intrusos y que se va obligado a instar acciones penales, ¿sí?, por usurpación, y así como las acciones posesorias, acción de despojo y acciones reales como la reivindicatoria para recuperar la cosa. Pero donde cobra particular relevancia el asunto es en aquellos casos en los que existen turbaciones, ¿sí? No turbaciones en el sentido de que se intenta consumar un despojo, sino donde existen conflictos con terceros. Por ejemplo, algún vecino que haya extendido
alguna cosa sobre el inmueble en el que se desarrolla la obra, que se hayan colocado, por ejemplo, unidades exteriores de aire acondicionado y sobre la medianera en el sector que corresponde al edificio en ejecución, ¿sí? Otro tipo de acciones confesorias, por ejemplo, ante inmisiones inmateriales, árboles que trascienden la medianera y digamos, sus ramas se colocan en el inmueble en construcción, etc. En ese aspecto, el ejercicio de las acciones por parte del fiduciario cobran, entendemos, cierta relevancia, ¿sí? Porque es una manera de resguardar y de mantener indemne el inmueble afectado al dominio fiduciario. Ahora bien, dijimos que como tal, este tipo de dominio, ¿sí? Tiene un plazo de extinción en función de la condición o del plazo resolutorio previsto en el contrato de fideicomiso. Una vez concluido este dominio fiduciario, el titular, que va a tener que cumplir con las mandas impuestas en el contrato, va a estar obligado a otorgar todos los actos que sean necesarios para la transmisión del derecho real a las personas designadas en el contrato de fideicomiso. Recordemos que en nuestro caso concreto, esas personas van a estar dadas, van a ser, mejor dicho, los adquirentes por boleto de esas unidades funcionales, ¿sí? Para que esos adquirentes vean perfeccionados sus derechos, deben contar con la escritura pública correspondiente. Por lo tanto, estará a cargo del titular del dominio fiduciario, al cumplirse la condición resolutoria que tiene que ver con la finalización de la obra, deberá primero obtener todas las aprobaciones definitivas de los planos cuya aprobación provisoria haya obtenido, por ejemplo, el final de obra por un lado, ¿sí? Si el plano de afectación a propiedad horizontal hubiese sufrido modificaciones con motivo de, digamos, ciertas alteraciones que se verificaron durante la obra, deberá confeccionar las ampliaciones de plano correspondiente y obtener las aprobaciones definitivas. Por otro lado, una vez cumplidas estas etapas, es decir, la aprobación definitiva del plano de obra y del plano de afectación a pH, deberá otorgar la escritura de afectación a propiedad horizontal con su consiguiente reglamento de propiedad horizontal, y una vez cumplido esto, deberá otorgar las escrituras, ¿sí?, de adquisición de las unidades funcionales, con la correspondiente inscripción, ¿sí?, tanto del reglamento de propiedad horizontal como de estas escrituras en el registro de la propiedad inmueble. Y de esta manera, una vez cumplidas todas estas etapas, no solo que queda concluido el dominio fiduciario, ¿sí?, y de alguna manera configurado el dominio perfecto en favor de los adquirentes por escritura de las unidades, así como constituido el consorcio de propietarios, y por otro lado también habrá cesado como tal la calidad de fiduciario que detentaba el adquirente de este derecho real con posterioridad a la celebración del contrato de fideicomiso, ¿sí? Es decir, cumplidas todas estas etapas, no solo que se extingue el dominio fiduciario, sino que también cesa la calidad de fiduciario de quien fuese el titular.